Good afternoon, everybody. Welcome to the Pan American Trauma Society Telegram Rounds. Today, we're going to have the honor to have with us Dr. Napoleon Mendez from Guatemala. And he's going to do a presentation in Spanish, and Dr. Gabriel Ruiz from Ryder Trauma Center is going to be helping with translation and interaction. He's going to be moderating, calling everybody. I would like, before giving the words to Dr. Ruiz, to ask Dr. Marcelo Ribeiro, as the chair of the Education Committee of Pan American Society. Welcome, everybody. And then I'm going to go Dr. Ruiz to introduce Dr. Thank you, Antonio. Thank you very much for the honor to tell everybody how welcome everybody is to be joining us in this meetings are very important for all of us to learn and to exchange experience. So thank you. And I think we can move forward for the beginning of the meeting. Thank you very much. Dr. Ruiz, please. Well, thank you very much. First, a couple of things in English. We're going to be presenting Dr. Napoleon Mendez de Guatemala, del Hospital San Juan de Dios de Guatemala. He's going to be talking about a case, a second part of a case that was actually very thought-provoking and actually brought up a very, very interesting discussion of which they kind of have not seen in quite some time. This is going to be in minimal invasive surgery in trauma. What is the line? Para los hispanohablantes, vamos a presentar al doctor Napoleón Méndez del Hospital San Juan de Dios de Guatemala, que nos va a traer la segunda parte de su conferencia, cirugía minimal invasiva en trauma. ¿En dónde está la línea? Un tema demasiado interesante que nos había traído ya la semana pasada y que generó una discusión excelente de tipo de discusiones que no veíamos hace mucho tiempo, y por eso le agradecemos. Y sin más, le damos la palabra al doctor Méndez. De acuerdo. Buenas tardes, mucho gusto a todos. Agradezco a la Sociedad Panamericana de Trauma por la invitación, al doctor Martos, a Valeria por ayudarnos a organizar esta actividad, y al doctor Gabriel Ruiz, que me acompaña para poder hacer la interpretación del caso. Como dijo Gabriel, el caso está escrito en los dos idiomas, está traducido previamente, pero si hay alguna duda durante el caso, a viva voz. In the meantime, while Dr. Mendez comes back, he was just giving his greetings, and he was inviting all the audience to participate. If there's any questions, I'll be your interpreter today. So the slides are going to be in English. The case has been translated. So we're going to be sure that the whole audience is in tune. So please give me your questions, and I'll be sure to pass them on to Dr. Mendez. Doctor Méndez, estamos listos para usted. Perfecto. La siguiente, Valeria, por favor. Este es el equipo quirúrgico que me acompaña en los casos, el equipo con el cual trabajamos en Guatemala. La siguiente, Valeria. Estos son los objetivos de esta discusión. Discutir la factibilidad y el beneficio de la cirugía mínimamente invasiva en pacientes con traumatismo penetrante, identificar los criterios que permitan realizar una cirugía mínimamente invasiva en una forma segura, y queremos enumerar las situaciones clínicas de los distintos entornos locales, la experiencia del equipo de cirugía que determinen el abandono de la cirugía de mínima invasión y poder realizar la cirugía tradicional. La siguiente, por favor. Como nos explicó Gabriel, la semana pasada expusimos un caso, y como fue una nutrida discusión, ya no hubo tiempo de presentar. Esta es la segunda parte, es el segundo caso. Vamos a entrar de lleno. Es un paciente masculino de 43 años que llegó a nuestra emergencia con una herida por arma blanca en la región del tórax anterior de 30 minutos de evolución. El paciente en todo momento consciente refiere en la historia que es agredido por una mujer
Además de eso, no refiere antecedentes de importancia y algo que quisiera hacer relevancia como parte del examen físico, es que al referirle al paciente que se le habla que debe ser explorado, que le vamos a hacer una operación, se niega al procedimiento y pide que se valore bien la necesidad de cirugía. Hago mención enfática de esto porque eso nos demuestra, sin necesidad de ver el examen físico, que el paciente estaba muy consciente, tenía obviamente no tenía ninguna alteración hemodinámica, puesto que él no se sorprendió cuando le dijimos que había necesidad de cirugía. No sé si quisieras ampliar esto, Gabriel, o está claro. Sí, claro, Dr. Mendez. Dr. Mendez highlights the fact that the patient was fully awake, his hemodynamics were good, to the point that he was even able to understand and refuse a surgical procedure. And he says that this is an important part of the patient's history. Continúe, Dr. Mendez. Perfecto. El paciente, de los datos relevantes, teníamos en el examen físico un paciente, como podemos ver en la diapositiva anterior, consciente, orientado, con una conversación fluida, en buen estado general, y estos eran los signos vitales: una presión arterial de 110/70, una frecuencia cardíaca de 92 por minuto, una frecuencia respiratoria de 16, cuello no había plétora yugular. En el tórax tenía una herida por arma blanca en la región paraesternal derecha, a la altura del quinto espacio intercostal no soplante. Clínicamente, a la auscultación había disminución de la expansión del campo pulmonar derecho. A pesar de eso, el paciente tenía una buena saturación de oxígeno. La siguiente, Valeria. Muy bien, en la sala de choque se le realizó el protocolo ABCDE de paciente politraumatizado y la clínica era muy evidente de disminución de la entrada de aire, y con esa herida, pues, el grupo de trauma le colocó un tubo torácico, un tubo pleural, en el quinto espacio intercostal, el cual drena 500 cc de sangre y aire a presión. Se le administra 1000 cc de lactato de Ringer en las primeras 4 horas. Se le realiza una radiografía de control en la cual se evidencia que el tubo está bien colocado y una buena expansión pulmonar. No se activa el protocolo de transfusión masiva, no se transfunde porque el paciente estaba en todo momento estable. Se le administra una dosis de antibióticos, cefalotina, analgesia, y se le realiza un FAST, el cual es interpretado como negativo, incluyendo el foco precordial. La siguiente diapositiva, Valeria, por favor. La siguiente, solo quiero ilustrar ponemos la siguiente, Valeria, en donde está la foto del paciente. Perfecto. Ya, muy bien. Ese es la foto entonces de la herida, en la cual podemos ver que interviene, que tiene que ver con la región precordial y la región tóraco-abdominal. Quisiera hacer entonces la intervención de los presentes. ¿Cuál piensan ustedes que hubiese sido el mejor proceder para este momento? Siendo que es una lesión en la región precordial, en el área cardíaca y en el área limítrofe tóraco-abdominal, con un paciente completamente estable. ¿Qué piensan? Si podemos hacer la pregunta Gabriel. Claro que sí. After this presentation, which was very clear, the question is, what would be the next step of management on someone who has an injury in the cardiac box
with normal hemodynamics and a chest tube that was placed with 500 cc's of blood and a follow-up chest x-ray that showed no remaining effusions of or pneumothorax. And Dr. Mendez is asking us, what would you do at this point with this patient? Dr. Heumann? Boston, your comment, sir? Well, you want me to reply in English or Spanish? Whichever you're comfortable. You know what? Whatever Probably you can. Spanish might be, I mean, English might be best, sir. Whichever English you- might be best. Okay. Yeah. I would probably don't do too much. I don't know what surgery was offered to this patient when he came in, but here we will put the chest tube, and 80–90% of the cases, that's all it needs to be done. If the FAST for pericardial window is negative, we will not do a surgical pericardial window. In the past, we used to do it. I will see what is the output from the chest tube. It drained 500 cc's, but after that stopped draining, I would just watch the patient and do nothing else. You could argue about doing a CT scan. That's possible, but on that side, the things that can be injured is either hard or gray vessels, which the FAST is negative. The lung, which obviously was injured, but it usually self-sealed, you don't have to do too much. And the diaphragm, but they have the liver on that side, so usually nothing else needs to be done. So at this time, I wouldn't do too much. Maybe something for the CT scan and watch the output from the chest tube, nothing else. Thank you. Thank you, sir. Atlanta, Dr. Frisbee, your comments, please. Well, I agree with Heumann. This business about the CT scan, if you're looking for a penetration of the diaphragm, CAT scan's the worst thing you could do. It's not going to, usually you miss it. At this point, I think I would probably just wait, see how he does. Thank you very much, sir. Let's go to Portland. Dr. Kasim, your comments, please. Well, he was stabbed by a woman, right? And that's kind of interesting because, most of the time, they're not so aggressive. So be as it may, I think a quick history will be important to take to see if it was a right-handed or left-handed. And also the weapon that was used to stab this gentleman. Because you can ascertain the depth of the penetration right from the start, and then you will have a little inclination, the trajectory, where it could have possibly injured beyond injuring the pleural cavity and lung parenchyma. I think what the surgeon was worried about in this particular case to see if the patient had any penetrating cardiac injury. Now you're looking at several hours in this particular case. I think 4 hours have passed before any type of medical treatment was offered to this patient, i.e. chest tube. So if he did have a cardiac injury, I think it most likely it would have declared itself. Be as it may, you would do a fast exam and keep repeating it at least before your suspicion becomes very high, and then perhaps you may want to deploy the CT scanner. Other than that, I think I agree with Dr. Frisbee. The trajectory is important, but if you're thinking of diaphragmatic injury, it's a very poor test to do as far as the CT scanner is concerned. I think you'll miss it. So observe the chest tube, watch the vital sign, do a repeat fast examination, and then be aware that that you may have missed something here, and it'll declare itself later on. Thank you. Thank you very much, sir. Dr. Johnson, I'm sorry, go ahead. Dr. Johnson, ¿puedo hacer una pregunta?
I'm sorry, so that was a question for? Yes, yeah, you can do a question, Dr. Ruiz. Oh, no, it was not me. But after the question, I'm going to summarize in Spanish in a minute the previous conversation. So go ahead with the question. I'm sorry, Dr. Ruiz, would you like? Adelante con la pregunta. En español, doctor. ¿Quiere algún doctor? Gracias, señora Valeria. Gracias. Buenos días, doctor Napoleón. Le saluda el doctor Gamarra desde Perú. Buenos días a todos. Debajo, entre la mamila y la herida de la agresión, hay una cicatriz. ¿Ha tenido una toracotomía anterior? No fue toracotomía. Esta fue una lesión aparentemente no penetrante. Una lesión no penetrante al tórax. Nunca tuvo tubos de toracostomía ni estuvo hospitalizado por algo. Fue una lesión superficial. Okay. Permítame una segunda pregunta, doctor Napoleón. A esta altura, a la altura de la agresión, ¿es posible, usted ha visto en su experiencia lesiones de diafragma derecho? ¿Y qué expresión clínica de la lesión de diafragmática derecha penetrante con una herida a la altura de la mamila en un varón? ¿Qué comentario nos puede hacer, doctor? Gracias. Sí. No sé si quieres traducir la pregunta, Gabriel, y luego la respondo. Claro que sí, y también voy a traducir para los hispanohablantes. So first I'm going to translate into Spanish a few of the comments that were made before, and then I'm going to translate into English the latest intervention by our colleague in Peru. So para los hispanohablantes, los doctores que hablaron antes estuvieron de acuerdo en que el manejo de este paciente sería no operativo con observación, sabiendo que han transcurrido 4 horas después de su evento traumático y la llegada al hospital, y que el tubo de tórax ha drenado 500 centímetros cúbicos con una radiografía que ha sido normalizada y los signos vitales son normales. Ellos también expresan que en el lado derecho no hay realmente una preocupación grande por una herida diafragmática, y por eso defienden el manejo no operativo. Now, switching back to English, our colleague in Peru was questioning about that scar that the patient has on the right side of the chest, just below the nipple, that seems like a thoracotomy, but the history of the patient, as given us by Dr. Mendez, didn't include any surgical procedures. He never had a chest tube, and as far as they knew, he never had surgery. Then our colleague in Peru questions how much of possibility of a diaphragmatic injury on the right has he seen in Dr. Mendez' practice, and requires a comment about that. Perfecto. Bien. Sí, doctor Gamarra, en efecto, la manifestación clínica, tanto diafragmática izquierda como derecha, en forma aguda, nosotros en lesión penetrante, es completamente asintomática, y el problema con el diafragma es que es muy difícil de detectar. Genera un interés especial la región diafragmática izquierda, por lo que todos conocemos de una lesión olvidada en el diafragma izquierdo, sin diagnosticar, que todos sabemos que nos puede llegar a provocar más adelante entre un 30 a 50% conforme pasa el tiempo de hernia diafragmática. Sin embargo, existen menos reportes en el lado derecho y existe menos preocupación de dejar una lesión diafragmática del lado derecho porque está el hígado protectivo. Respecto a la pregunta del chat que están haciendo la radiografía, lamentablemente no tengo la imagen, pero había el tubo bien colocado, con una buena expansión, con un poco de derrame un poco de derrame pleural. Todavía se borraba el ángulo costodiafragmático derecho. Dr. Mendez answers that both left and right diaphragmatic injuries are usually asymptomatic, and but the special concern is on the left side, in which a missed diaphragmatic injury may have consequences in the future.
regarding the chest X-ray, which is a question on the chat, they wanted to see the repeat chest X-ray after the drainage from thoracostomy. He says that he doesn't have the images here, but there was a little blunting of the costodiaphragmatic angle with a small effusion that was remaining, but the chest tube was in good position. Dr. Méndez, nuevamente a usted. Perfecto. Bueno, quiero expresar 3 puntos clínicamente qué fue lo que nosotros pensamos para manejar el caso. En primer lugar, lo más importante es que el paciente está hemodinámicamente estable, pero queremos resaltar 3 puntos que de pronto puede haber un poco de controversia y nos encanta la controversia. El primer punto es que si bien es cierto que tenemos un FAS interpretado como negativo, hay algunos reportes de la literatura, especialmente el reporte del doctor Meyer, que fue publicado hace ya mucho tiempo, en 1992, en un journal de trauma, que nos demostró que cuando un paciente tiene colocado un tubo de toracostomía, se pierde la sensibilidad hasta un 50% debido a que la sangre puede escaparse del pericardio hacia la pleura. Y si tenemos un tubo que está drenando sangre, esa sangre no sabemos si proviene del pericardio. Y cuando hacemos el ultrasonido, puede ser un falso negativo. En ese sentido, nosotros decidimos descartar, y nuestro protocolo en Guatemala, llevamos a todo paciente que tenga tubo de toracostomía, ya sea izquierdo o derecho, a ventana pericárdica, debido a esa pérdida de sensibilidad que está bien demostrada en la literatura y no se puede confiar en el ultrasonido. Punto 2, como decidimos operar al paciente, nosotros conocemos que hay protocolos en Norteamérica que se hace bastante tomografía a los pacientes con trauma penetrado. Nosotros cuando hemos tomado la decisión quirúrgica ya no hacemos una tomografía, por eso fue que no se realizó. Y el tercer punto es cómo hacer la ventana pericárdica. Teníamos la opción de hacerla subxifoidea, toracoscópica, se había mencionado en el chat que es otra posibilidad, y la paroscópica. Tenemos más experiencia en hacer la subxifoidea, pero como era una región tóraco-abdominal y también precordial, decidimos hacerlo a través de la vía laparoscópica para poder evidenciar el diafragma y poder evidenciar el pericardio. Gabriel, si fueras tan amable. All right, very important points that Dr. Mendez brings up to the discussion. There's 3 issues. The first one, in their practice, they know that based on the reports from the early 90s in which it was demonstrated that the FAST loses sensitivity about 50% in the presence of hemothorax for pericardial effusion, they actually perform a pericardial window on every patient that has penetrating injuries to the chest, to the cardiac box, and that present with hemothorax. So if a patient has a chest tube, those patients, all of them are gonna undergo pericardial window. Now, the second point that he wanted to highlight is that once a surgical decision is made, they don't go pursuing further imaging, and that's the reason there's no CT scanning or any other imaging, because it was there was a surgical decision made. And the last one is the technique of the actual pericardial window that is going to be performed. They have a lot of experience performing subxiphoid window, but in this case, in which the patient, because of the location of the injury, could be considered also thoracoabdominal, they decided to go ahead for a laparoscopic pericardial window so they can actually see the diaphragm and the abdominal contents. Dr. Méndez, nuevamente usted. I don't know if there's going to be, Gary, comments, or we're going to go ahead with the presentation. Dr. Méndez, ¿va a dejar campo para comentarios o va a seguir? Sigue con la presentación. He follows with the presentation. Continuamos y luego lanzamos una pregunta. Bien, decidimos entonces hacer la ventana pericárdica laparoscópica
estamos iniciando nuestro protocolo de ventanas pericárdicas laparoscópicas. No tenemos tanta experiencia a través de la vía torácica, llevamos los primeros 5 o 7 casos. Durante la inducción de la anestesia, el paciente se torna hipotenso y taquicárdico. Nos llamó la atención, entonces interrogamos al grupo de anestesia porque nos preocupó ese bajón de presión, y los anestesiólogos atribuyeron a las drogas de inducción. El paciente recuperó la presión arterial, nos dieron el visto bueno para continuar la cirugía. Sin embargo, nos llamó la atención que había taquicardia. La siguiente diapositiva, Valeria. Bien, ese es el video en donde estamos visualizando el pericardio, que era nuestro objetivo de la cirugía, pero podemos evidenciar entonces la siguiente diapositiva. Bien, veamos el video. Este es un video activo. Podemos ver que eso fue lo que encontramos. Un evidente hemoperitoneo, un sangrado abdominal obvio, aunque no encontramos claramente el sitio del diafragma, pero había sangre por todos lados, no activa. El paciente con una frecuencia cardíaca alrededor de 100, 105, sin estar hipotenso en este momento. La siguiente. Allow me to translate, Dr. Mendez. So what they find is hemoperitoneum. It's not active hemoperitoneum, but there's a good amount of hemoperitoneum. They couldn't see a defect on the diaphragm, but they were also concerned about the fact that the patient continued with sustained tachycardia. Bien. Logramos documentar a través de la laparoscopía rápida esa lesión penetrante en el hígado, francamente penetrante, sin tener sangrado activa. La siguiente, Valeria. Bien, como no podíamos evidenciar claramente el agujero diafragmático, abrimos la herida del tórax e introdujimos el dedo a través de la lesión, en donde sí ya logramos ver una clara lesión diafragmática que no se podía visualizar muy claro porque estaba en la región limítrofe del hígado y era lo que no podía permitir. En ese momento, el paciente se hipotensa, disminuye su presión arterial a 70-30 de presión e incrementa súbitamente su frecuencia cardíaca a 120 por minuto. La siguiente, Valeria. Bien. Una pregunta para todos estas eran las opciones: continuar por video y hacer una ventana pericárdica, continuar por video y hacer una laparoscopía completa, hacer toracoscopía derecha, convertir a laparotomía exploradora, hacer una toracotomía derecha, hacer una esternotomía media, o tal vez otra opción. Doctor Méndez, déjeme le traduzco una parte. 45 segundos, un minuto para votar. Sí, déjeme le traduzco una parte que creo que sería más clara si yo lo aclaro. When they placed the finger through the wound, they were actually able to identify the defect on the diaphragm. It was not apparent without it, but they were actually able to see a finger, the finger coming through the wound inside the diaphragm and inside the abdomen. That's the only thing that I wanted to clarify. So the finger is through the laparoscopic incision or the stab wound incision? The stab wound incision, the stab wound incision. Initially, they put the scope. They couldn't see really the diaphragmatic defect. They saw a liver injury. But once they put the injury through the stab wound that the patient sustained by her, by his wife, they were able actually to see the defect on the diaphragm into the abdomen. Did they feel the pericardium? Was that tight with the finger? Could they touch the pericardium?
Doctor Méndez, me preguntan acá que si cuando usted examinó con su dedo, sintió el pericardio, sintió que el pericardio estaba tenso o algún otro hallazgo. No, solamente que la lesión era profunda y tratamos de dirigirnos a tocar. El pericardio se tocaba normal, no se tocaba bombado. Nos dirigimos hacia el diafragma para ver si había algún defecto y claramente podíamos introducir el dedo a través del efecto diafragmático. The answer is no. The pericardial cavity didn't feel tense. They were able to put the finger and direct the finger through the wound into the diaphragm, and they were able to witness the diaphragmatic injury. Quiero hacer una aclaración. No recomendamos el introducir, obviamente, el dedo para hacer exploraciones, excepto esta situación en donde tenemos control laparoscópico y el paciente ya está dormido. Consideramos que no es una práctica que debe de hacerse siempre. Esto fue la excepción porque teníamos control quirúrgico en ese momento y nos iba a servir para aclarar si había una lesión diafragmática o no. He wants to make the disclaimer that probing the wounds with the finger is not something that they normally do, except in situations like this in which they have surgical control and the patient is under the effects of anesthesia, but that this should not be a common maneuver unless in special situations. Perfecto. Bueno, entonces ahí podemos ver los resultados estadísticos de las respuestas. La mayor parte de los asistentes recomendaron entonces hacer la laparotomía exploradora. ¿Podemos continuar, Valeria? So at this time, did he release the pneumoperitoneum and see what happened to the patient? Yes, that's correct, Dr. Kassim. They decided to avoid the laparoscopic procedure and they decided to go for open surgery. Well, before open surgery, did they give a little time to see if the patient bounced back? Because laparoscopy, by definition, will cause decrease in venous return to a certain degree, and you will have some degree of hypotension. And I'm just wondering whether this is due to that. You know, he may have been hypovolemic to begin with, and then you do laparoscopy on top of that, you may encounter hypotension tachycardia. I was just wondering about that. Let me pass this to Dr. Méndez. Dr. Méndez, Dr. Kassim me pregunta que si ustedes antes de abortar el procedimiento laparoscópico y convertir la cirugía a cirugía abierta, desocuparon el neumoperitoneo para confirmar que la inestabilidad hemodinámica del paciente no era debida a la insuflación del paciente, porque sabemos que los pacientes que puede que tengan hipovolemia, para empezar, pueden presentar hipotensión y taquicardia durante insuflación laparoscópica. Sí, es correcto. No teníamos esa preocupación debido a que recordemos que el paciente tenía tubo torácico colocado. Así que si el paciente no hubiese tenido colocado un tubo pleural, hubiera sido una preocupación más enfática, pero teniendo tubo, de todas maneras, interrumpimos el neumoperitoneo y observamos un momento, pero el paciente seguía hipotenso. Dr. Kassim, they did stop the pneumoperitoneal insufflation, and they observed the patient. The patient remained hypotensive. They also had this chest tube on the right side that gave them some less concern about the formation, I imagine, of tension pneumothorax, but they did stop the pneumoperitoneum and evaluated the patient, and the patient continued to be hypotensive. Dr. Méndez, nuevamente usted. Sí, entonces procedimos a hacer la conversión a la laparotomía y decidimos hacer una ventana pericárdica transdiafragmática porque
era todo nuestra preocupación principal era el pericardio, que tuviese una lesión cardíaca. Y ahí se puede evidenciar en el video que tenemos una ventana pericárdica claramente negativa, con líquido claro, descartada en ese momento la lesión de corazón. La siguiente, Valeria. Doctors, what you're seeing is a transdiaphragmatic pericardial window that was negative with clear fluid, and that ruled out a pericardial injury. Bien, como parte de los hallazgos de la laparotomía, documentamos lo que ya se había visto en la laparoscopía, un trauma hepático no sangrante que atravesaba completamente el lóbulo derecho, saliendo cerca de la vesícula sin provocarle lesión. Si Complete penetration of the right side of the liver was the injury, coming out near the gallbladder without injuring the gallbladder. La siguiente, Valeria. Gracias. Incluso nos sorprendió que la lesión tan alta hubiese provocado también una lesión renal. Podemos ver un hematoma y claramente una lesión penetrante en el riñón derecho, no sangrante. Sí, podemos traducir. Yeah, it was surprising to the team to evidence also a right renal injury with the presence of this hematoma, not expanding hematoma on the right kidney. They were surprised to see this finding. Muchas gracias. Debido entonces a que el paciente, sí, la siguiente, Valeria, gracias. Perfecto. Continúa hipotenso, continúa con 70-30 de presión arterial. En el abdomen hay lesiones penetrantes de víscera sólida, pero no son activamente sangrantes. Decidimos entonces hacer una exploración al tórax para poder descartar de dónde venía la descompensación del paciente. La siguiente, por favor. Entonces hicimos una toracotomía anterolateral derecha y encontramos 1800 cc de coágulos. La siguiente, Valeria. Terminemos el video y pasamos a la siguiente. Bien, encontramos como causa del sangrado una lesión de arteria mamaria interna derecha, o conocida como torácica superior, con una lesión también de la arteria intercostal del quinto espacio, que era lo que estaba dando sangrado activo, una lesión del parénquima pulmonar sin hemorragia activa. Si pudieras traducir, Gabriel. What they found was an injury, and you will see the video of the right anterolateral thoracotomy with the evacuation of large volume hemoperitoneum. And on exploration, what they found was an injury to the right internal mammary artery and the right intercostal, fifth intercostal space artery, which were repaired. Dr. Méndez, continúe. Sí, hay un comentario en el chat, muchas gracias. Dice acá que increíble que ese hemotórax tan importante no se observó en la radiografía. Exactamente, la radiografía fue inmediatamente después de colocar el tubo intercostal y en ese momento vimos un borramiento no tan importante, pero pasaron varias horas. Después del control torácico. Lo que pensamos nosotros, porque sí encontramos una hemorragia activa. ¿Cómo nos explicamos esto? Creemos que cuando se introdujo el dedo, probablemente soltamos la hemorragia, que quizás ya estaba detenida, y por eso encontramos una hemorragia activa de la intercostal y la mamaria interna derecha, que es por donde había pasado el cuchillo. Creemos nosotros
que la introducción del dedo lo hizo soltar. ¿Y por qué el tubo de toracostomía no nos avisó? Creemos que hubo una falsa interpretación del tubo porque lo que encontramos, como pudimos ver en el video, fueron coágulos y eso no ayudó a que el drenaje del tubo fuera confiable. Some important points that Dr. Mendez is discussing here based on a question on the chat that says that it was remarkable that such a big hemothorax, 1800 cc's, was not evident in the X-ray or in the output of the tube. And Dr. Mendez' answer to this is that he believes that the injuries probably had clotted before, and on the digital exploration of the wound, these clots might have been dislodged and caused the bleeding. And then the reason for the chest tube not putting out this amount of blood was explained on the pictures and on the videos with a huge amount of clotted products that were extracted from the chest that could have not come out of the thoracostomy tube. Dr. Ruiz, I'm sorry, beg your pardon. Yeah, we've answered a few from the chat. Would you like to get some questions that the regular video participants may have, or no? Absolutely. Okay, we have at least 4 people who didn't have an opportunity the first round, so we'll get at least those, okay? And not limited to those, but before we proceed, is that all right? I think that's reasonable, Gary. Okay, very good, thank you. So we were about to get Dr. Perez Benitez's question from Mexico City. Yes, thank you. This is a very interesting case, and I believe it's very controversial. If the patient was, I have several questions and a lot of comments, but if the patient was stable in the first place, and you do have an imaging technique like a CT scan in your hospital, why not use it? I mean, the outcome could have been the diagnosis could have been a little bit more accurate having an imaging if the patient was stable. Even and if the main concern was the pericardium, even an MRI to see the anatomy and the function of the heart would be helpful. But if not, even a CT scan with or without contrast would have shown us the vessels were injured. And actually, I wouldn't have started by doing a laparoscopy in the abdomen, even if you had done the CT scan, you could have done a full CT scan both from thorax and abdomen, and those injuries could have been detected. And also, we have to remember that from all thoracic injuries, only 20%, 15 to 20% will require a surgical management. All of them could be, the rest, the 80% remaining can be managed with watchful waiting. And I do agree that maybe that the finger in the wound could have removed the blood clot, and that made the patient unstable and with the clots in the thorax. And just to remember, the main vessels that are injured are the intercostal vessels, the mammarian artery, or the vessels from the ileum. I would have started doing a thoracoscopy instead of a laparoscopy if you are going to do a surgical procedure. Thank you. Let me pass this to Dr. Mendez and the Spanish-speaking audience. El doctor trae unos puntos importantes para discutir. El primero es si el paciente estaba estable, y voy a resumir la discusión, ¿por qué no se le hizo algún tipo de imágenes al paciente como CT scan del tórax o inclusive del tórax y el abdomen que pudiera haber diagnosticado la trayectoria del arma en el abdomen, en el hígado, y haber evitado un procedimiento quirúrgico?
sobre todo teniendo en cuenta que una gran parte de las heridas torácicas se manejan simplemente con toracostomía y no requieren ningún procedimiento quirúrgico adicional. Inclusive si existía la pregunta acerca de daño pericárdico, una resonancia magnética pudiera haber resuelto esto. Y el otro punto que se me pasa en este momento, creo que eso era todo, ¿cierto, doctor? That was it, right, Doc? Sí, era todo. Y que hubiera empezado, o sea, si íbamos a hacer un procedimiento, empezar por toracoscopía y no laparoscopía. Correcto. I don't know if there's any other comments. No sé si hay otros comentarios. El micrófono está abierto, Gary, para comentarios. Not quite sure. We still have 3 more that haven't had an opportunity to comment. What would you like to do? Would you like to ask? Perhaps Dr. Mendez can give us some more pointers or answer the question. Dr. Mendez, ¿usted tiene respuestas o tiene algo más de contenido para darnos? Perdón, no tenía el audio, sí. Bien, algunas situaciones es, queríamos presentar el caso tal y como nosotros lo desarrollamos. Y claro que hay algunos puntos que quizás que ahora pensamos en retrospectiva, que hubiésemos hecho mejor. ¿Qué hubiéramos podido hacer mejor? Tal vez otra radiografía de control preoperatoria, tal vez un ultrasonido torácico de control o la tomografía que ustedes están mencionando. Y claramente, tal vez si se hubiese puesto más énfasis en el examen físico, que se hubiera determinado que había una disminución o el equipo de anestesia nos hubiera avisado que había una franca disminución de la entrada de aire, que el examen físico debió haber sido contundente y quizás hubiésemos hecho distinto eso. Entonces, recordar lo valioso que es el examen físico y quizás sí lo valioso de la tomografía en este caso en particular. Resonancia magnética, no contamos en el centro de trauma, hubiésemos tenido que sacarlo a otro hospital y se hubiese arriesgado el manejo, así que este paciente iba a parar en sala de operaciones para hacer la ventana pericárdica y la búsqueda de la lesión, ya sea por toracoscopía, laparoscopía o subxifoidea. Y la otra, que definitivamente la digitalización no es recomendable si no se tiene el control quirúrgico cercano. Esto en la emergencia no se debe hacer. Lo hicimos con un objetivo claro, buscando una lesión, porque a nosotros nos sorprendió. No esperábamos ver una lesión tan alta que atravesara el diafragma y llegase hasta el riñón. Gracias. Gabriel, si fueras tan amable. Yes, so some comments from Dr. Mendez, and I'm going to clear up with him just one point before I continue translating. Dr. Mendez, ¿ustedes tienen la facilidad de hacer TAC en su institución? Sí, la tomografía, como es una sola en el hospital para 1,200 casos, es un poco tardada. No es una tomografía para la emergencia, es una tomografía para todo el hospital que tiene 1,200 casos. Entonces, a veces hay cola en la tomografía y se tarda 1:30, 2 horas en poderse hacer. Okay, so I was just clarifying with Dr. Mendez how available is the CT scan in his institution, which is only one CT machine for a large, very, very large hospital. So in practical terms, it doesn't seem to be that it's a readily available instrument that they have. However, he states that more imaging could have helped this case as a follow-up X-ray or even an ultrasound
of the chest to see if there was evidence of bleeding. And the other point that he makes that is very important is the fact that digital examination of wounds carry a risk and should not be done in the emergency setting. They should be done when the patient is in a controlled setting during and surgical capabilities are present. And the last one is the importance of a physical exam on these patients because it provides clues on what's going on with the patient. And I think Dr. Colette, we haven't heard from you today, Dr. Grisby, we haven't heard from you either. Dr. Mendez, voy a abrir el micrófono para un par de comentarios. Dr. Colette. Yes, I want to first comment very important things that I think in the protocol in my hospital, on everywhere I work for, using minimal invasive surgery, I go to big. The patient must be stable and he needs an image exam before to go to laparoscopy or thoracoscopy or any other procedure or minimal invasive. Because you can have some tamponade injuries and some great vessels, and then when you put the laparoscopy, you cannot go nowhere. You have two cavities here involved in this situation. These two cavities you can see in the CT. If you have injuries in the abdomen, you cannot see the hole in the diaphragm. The whole diaphragm is not a problem, but injuries below the diaphragm. So you can see in the CT, and then you can avoid usually the problems or avoid hemorrhage during the surgery. You can see in the CT, sometimes it's different from the X-ray of the chest. You can see clots in the pleural cavity. Sometimes you have retained hemothorax. So you have clots. So you can see it. And sometimes the clots don't come through the drain. You put the drain, it can work, but the clots still are there. And you can very much blood in the clots. And you can see not happen what's happened. So when you put the patient in the surgery, you make anesthesia, you patient is compensated or partial compensated. And then you put drug, the anesthetics, you can patient shock. If the patient shock, you can, what to do? Can go to the chest, can go to the abdomen. So it's a great problem. So when I decide here to put a minimal invasive surgery in the trauma, the patient must be stable and the patient must be image exams before to go this procedure to avoid complication. So I think that, I don't think your finger tamponates the mammary artery because maybe stop it. And why I say that? When you open the stab wound, if the mammaria can fluid out of the injury, you can see it. So I believe this can be, the clots can be on the in the early part of the trauma. So I believe it's a very interesting case, very, very difficult case to decide if you don't have some instrument or some CT disponible all the time. So, but I can avoid to use minimal invasive the patients without image exams before. Thank you. Para la audiencia hispanohablante y para Dr. Méndez, Dr. Colette hace un par de comentarios importantes que voy a sumar, que voy a resumir en una versión corta. Él tiene una práctica de cirugía mínima invasiva para trauma en su institución. Él tiene ciertos criterios por los cuales todos los pacientes que se someten a estas cirugías deben estar. Una es que el paciente esté estable hemodinámicamente y que él tenga la posibilidad de hacer algún tipo de imágenes antes del procedimiento, porque se trata de dos cavidades con una decisión bastante difícil. Él atribuye los coágulos probablemente al trauma inicial y no al examen digital como sea un hemotórax retenido en el pecho, y felicita al doctor Méndez por un caso bastante interesante y bastante complicado para manejar. Dr. Frisby, some comments and then we get give the mic back to Dr. Méndez, maybe for closing. Yes, sir. Dr. Frisby, I think, is disconnected. Let's go to Dr. Untrack, please.
Yes, so very interesting case, and I would have expected the FAST exam, the abdominal portion, to have been positive in this case with the amount of blood that was seen at the time of the laparoscopy, but I assume it was negative, so it's a bit surprising. And after Dr. Mendes's comments, I understand better that I think had CT been available, that he would have done one in this case. I would have done one also. So the one hospital I work in Iraq, there's no CT, another one there is. And if CT were available, that would have been a priority in a stable patient in a situation where there's a big unknown as to which direction the knife went, and the type of injury could be in 3 different body cavities, widely separated. So I think that would have been a good thing to do. And in this case, given that, assuming that CT was not an option, it was very instructive that, look, you went for where you found the most blood initially, and when the patient destabilized, you've got to start over, think from the beginning, and then reevaluate the other body cavities that you had originally passed on before, in this case, the chest, that he wasn't hypotensive from the abdomen, so you need to go back in the chest. And then if that were negative, you have to think about non-hemorrhagic causes, like in the 43-year-old man, could be cardiac, whatever. But very, very interesting case. And just if you can clarify, Dr. Mendez, was the abdominal FAST negative when you initially did the study? I'm surprised. I'd be surprised if it was. But anyway, excellent case, good case for discussion. Yeah, just really quickly, Dr. Grigsby, the only one that didn't have an opportunity to comment. Let's not leave him out there like that. Go ahead, sir. Dr. Grigsby. I don't have anything additional to add. It was a good case. Thanks for sharing with us. All right, thank you. I'm sorry about that, Dr. Ruiz. Go ahead. No hay problema, doctor Méndez. Aquí me estaban pasando una pregunta interesante en los comentarios que acaba de hacer el doctor, y es el hecho de que él estaba sorprendido que el examen de FAST hubiera sido negativo en el abdomen, teniendo en cuenta la cantidad de sangrado que había. También lo felicita, es un caso bastante difícil. Él ha estado en lugares en los cuales obtener un CT scan, específicamente en Irak, el CT scan no está tan disponible como lo tenemos en muchas otras partes, y estas decisiones se convierten en decisiones más complicadas. ¿Algún comentario acerca de por qué usted piensa que el FAST en el abdomen fue negativo? Sí, muchas gracias. Creemos que como la lesión eran lesiones de la víscera sólida no activamente sangrantes, creemos que por lo reciente del ultrasonido, porque se hizo en el cuarto de choque, en los primeros 5 o 10 minutos, quizás si se hubiese repetido el FAST, porque ninguno del equipo pensó que tuviese una lesión abdominal después de hacer el ultrasonido, el primer ultrasonido, y el paciente curiosamente, tampoco tuvo irritación peritoneal, y por eso no se repitió el FAST. Entonces creemos que fue por lo reciente, y esa hemorragia debe haber sido una hemorragia no tan grave que se fue instaurando poco a poco, y ese fue el motivo. Si quisieras. Claro que sí. He thinks that the FAST was negative in the abdomen because the FAST was done at the beginning and there was not enough time for the patient to accumulate enough hemoperitoneum. And he also highlights the fact that the FAST was not really repeated, but if it would have been repeated, probably it would have yielded some imaging that would have been positive for the abdomen. I want to congratulate Dr. Mendez for an excellent presentation. This is very thought-provoking, and he's definitely advancing the field in a tough environment, in tough situation. Dr. Mendez, quiero personalmente felicitarlo. Son casos extremadamente interesantes. Usted está siendo parte de los pioneros que están avanzando esta ciencia en situaciones que usualmente no son tan afortunadas como las que tenemos en otros países, en las cuales contamos con muchísimos recursos, y es de valorar que usted está haciendo este trabajo tan importante en su institución. Muchísimas gracias por tan excelente presentación.
Muchísimas gracias. Quisiera extender dos puntos para todos. Es importante considerar siempre que se puede hacer la cirugía mínimamente invasiva para los pacientes porque tiene claros beneficios, pero tomar en cuenta que si nuestro paciente en algún momento cambia, la cirugía mínimamente invasiva debe ser para darle beneficio al paciente, nunca para arriesgarlo a que algo suceda. Entonces, tanto la cirugía mínimamente invasiva como el manejo conservador del trauma deben de ser en un entorno del paciente estable. Ante cualquier mínimo cambio, debemos tener siempre en mente el cambiar a la cirugía tradicional y serlo necesariamente agresivos para no arriesgar a nuestros pacientes. Dr. Mendez wants to make a final point that those patients that undergo minimally invasive surgery must do so in a safety fashion, and at the minimum sign that the patient shows hemodynamic instability or complications, those plans should be aborted. And in every single case, minimally invasive surgery is a matter of patients that are in the conditions that are safe to perform these procedures. Muchísimas gracias, Dr. Mendez. Gracias a todos por su atención. Y esperamos verlos, pienso que es el próximo viernes. Thank you very much, everyone, for your attention and for your attendance. And I hope see you again. I think it's going to be on Friday. Dr. Mendez, excelente presentación. Muchísimas gracias. Mucho gusto. Thank you, Napoleon. Thank you, Gabe. Gracias, Napoleon. Gracias, Gabe. Excellent case once again.